Estamos muy preocupados sobre este tipo de cáncer que afecta a la niñez. En este sentido, quizá el gran problema que tenemos obedece al poco acercamiento de las instituciones médicas a los pacientes, ¿no? No tenemos hospitales de nivel 3 ni nivel 2 con oncología pediátrica. Entonces, nuestros pacientes tienen que ser atendidos en la capital muchas las veces, ¿no? Y ese es un ítem importante a considerar, que es lamentable que nuestros hospitales no tengan ese tipo de atención, ¿no es cierto? Tenemos pediatras, tenemos oncólogos, pero tenemos el oncólogo pediatra. Dos, el diagnóstico precoz que es importante en esta enfermedad, ya que al momento, ¿no?, más del 70% de los niños llegan en estadios avanzados. Y cuando digo estadios avanzados me refiero al estadio 3 y 4, que hace difícil su tratamiento, ¿no es cierto?, efectivo. Por lo tanto, tenemos futuros médicos una misión muy importante en el sentido del diagnóstico precoz, ¿no? Estar siempre a la sospecha del cáncer infantil. Eso nos va a ayudar muchísimo a que los estadios, en cuanto lo vamos a diagnosticar, sean precoces, estadio 1 o 2. Sabemos actualmente que el cáncer infantil, la mayoría de ellos, el 85%, se cura. Por lo tanto, hay que hacer mucho hincapié en el diagnóstico oportuno, el diagnóstico precoz de este tipo de enfermedades. En estos días hemos visto cómo se ha desarrollado el marco legal, ¿no?, que para tener quizá la cobertura de los hospitales regionales, hospitales 3 y 2, tengan a la especialidad, ¿no?, integrada dentro de sus niveles de atención, para de esa manera poder hacer el tratamiento oportuno. Por otro lado, los niveles deben ser reforzados con médicos generales que estén capacitados en cáncer pediátrico para detectar los signos y síntomas precoces de esta enfermedad. Por otro lado, también tener los medicamentos para el tratamiento, ¿no?, porque no lo tenemos actualmente todos. Adolecemos de algunos medicamentos importantes para la cura de estos cánceres. Entonces, con este marco legal pensamos acercar las instituciones médicas al paciente. 2, pensamos capacitar y preparar a los recursos médicos o técnicos en los nivel 1 para poder afrontar a esta enfermedad. Tener los medicamentos que ahorita son sumamente costosos. Sabemos que el cáncer pediátrico básicamente se está manejando con inmunoterapia o terapia target dirigida. Y eso es muy importante, ¿no? Y tener quizá mayor formación de oncólogos pediatras que puedan migrar a las zonas de provincias. Casi la mayoría de ellos que se forman se quedan en la capital. Incluso en la misma capital no hace falta ese tipo de especialistas. Entonces, ese marco legal nos va a permitir, ojalá, que tenga la parte económica, que es la que se está peleando todavía, ¿no? Si bien es cierto, ya el presidente lo avaló, ¿no?, pero lo que pasa es que actualmente todavía no tiene la parte económica, que es la que mueve todos estos trámites que hay que hacer para que podamos tener, ¿no?, todo lo que necesitamos y poder cubrir las necesidades de estos niños, ¿no?
Entonces, sabemos que los niños son afectados generalmente por cánceres hematológicos, ¿no? Donde en primer lugar está la leucemia. La leucemia es un cáncer de la sangre y que afecta a niños, ¿no? De primera infancia, segunda infancia, ¿no? Adolescentes, jóvenes. Leucemias que hemos visto que son agudas, son crónicas, ¿no? Los linfomas también los consideran dentro de las hematológicas, que también son frecuentes en los niños. Lo grave de los linfomas que prácticamente pasan desapercibidos por mucho tiempo, no es como las leucemias que generalmente se manifiestan por manchas, por petequias, por equimosis, ¿no es cierto? Que eso hace evidente a veces el diagnóstico rápido del paciente, del niño. En el caso del linfoma, generalmente son indolentes y mucho más cuando aparecen ganglios que no duelen, ¿no? Característico de los linfomas. Entonces, el detalle del linfoma en la infancia es que generalmente tiene unos síntomas muy inespecíficos que hacen que esta enfermedad siempre llegue avanzada en los niños. Y los tumores sólidos, ¿no? En primer lugar, los tumores del sistema nervioso central, que son bastante frecuentes en los niños, ¿no? Cefalea, vómitos matutinos, hay que sospechar en cáncer en tumores del cerebro, ¿no? Tumores que afectan tanto al cerebro como al cerebelo. Ese dato es importante tenerlo, ¿no? Cefalea intensa y vómitos matutinos. Eso es una de los datos que hay que sospechar en estos niños, que tengan algo que esté creciendo dentro de su cabeza, ¿no? Entonces, dentro de los tumores sólidos, los tumores del sistema nervioso central son los que van a la cabeza, ¿no? La tasa actual de supervivencia va a depender mucho, pues, del momento en que lleguen los pacientitos al INEM, al Hospital del Niño, ¿no? Tanto el que está en Brasil, en la Avenida Brasil, como en San Borja, que son los dos hospitales del niño que están ahorita recibiendo a los pacientes con cáncer. Va a depender mucho de eso, ¿no? Del estadiaje, como le dije, generalmente 3 y 4. Entonces, pero la supervivencia más o menos está entre el 70%. Se dice que uno de 900 jóvenes, ¿no?, que cumplen actualmente, ¿no?, sobrevive al cáncer infantil. Entonces, es importante conocer que existen dos tipos de tumores, ¿no?, en los niños, en los adolescentes, y que tiene que ver uno con las enfermedades hematológicas y otro con los tumores sólidos. Dentro de los tumores hematológicos está la leucemia, principalmente la leucemia linfoblástica aguda. Ella es la más frecuente y, por supuesto, tiene mejor pronóstico que las demás leucemias, ¿no? Eso no quiere decir que también podamos encontrar leucemias mieloides, ¿no?, como quieran llamarla, mieloide o granulocítica, ¿no?, aguda, que también es frecuente en los niños. Y la leucemia amiloide crónica. Son básicamente los tres tipos de leucemias que afectan a los niños, pero más son las linfoblásticas agudas, donde vemos un hemograma con presencia de blastos, ¿no? Lo describen por eso que es importante, frente a una sospecha, pedirle un hemograma, que es un estudio bastante rápido y no es costoso, donde detallamos en la fórmula la presencia de blastos y, por supuesto, una neutropenia o una neutrofilia, una leucocitosis, ¿no? Y la presencia de blastos nos habla de una leucemia linfoblástica aguda. También es común, como le dije, está dentro de las hematológicas los linfomas, ¿no? Los linfomas no Hodgkin y Hodgkin, ¿no?
Son dos tipos, como hemos visto, los linfomas se clasifican en linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Los más frecuentes son los no Hodgkin, ¿no? Y dentro de ellas la variedad Burkitt, que es una de los linfomas de crecimiento rápido, muy rápido, tipo leucemia, y por supuesto con un pronóstico reservado, ¿no? Entonces por eso tenemos que estar alertas en este tipo de linfomas que básicamente afectan el mediastino o el abdomen, ¿no? Con crecimientos intratorácicos o intraabdominales. Y dentro de los tumores sólidos, los tumores del sistema nervioso central, ¿no? Cuando uno dice sistema nervioso central, abarca cerebro, cerebelo y médula espinal. Es frecuente los tumores de cerebelo, ¿no? Muy frecuente. Muy frecuente los tumores que afectan el tallo cerebral, con un pronóstico bastante malo cuando afecta el tallo cerebral. Porque el acceso quirúrgico es más difícil mientras más central o inferior sea el cáncer, ¿no? Por eso que para el tratamiento los cerebrales son bastante accesibles, poquito menos los cerebelosos y casi imposible hacerlo en tallo cerebral, donde solamente tenemos que aplicar radioterapia, ¿no? Que es un tratamiento más inocuo, ¿no? La radioterapia, que también cubre una función como un tratamiento local. Entonces, en ese sentido, cuando uno habla de tumores del sistema nervioso central, abarcamos esas zonas y los tumores de médula espinal, ¿no? Que también son frecuentes, con todo un componente tipo que afecta a la parte de los miembros superiores y miembros inferiores. Luego hablamos de los tumores que afectan la parte periferia, ¿no? El sistema nervioso periférico, y ahí básicamente tenemos los neuroblastomas, ¿no? Que son la mayor cantidad que afectan a los ganglios raquídeos, neuroblastomas. Y los ganglios raquídeos se distribuyen prácticamente en todo lo que es el raquis, ¿no? Todo el raquis, columna vertebral. En tercer lugar están los tumores de Wills, ¿no? Que es el tumor de Wills, es un tumor de riñón. Es un tumor de riñón. Este tumor tiene la ventaja de su diagnóstico precoz, porque generalmente crece rápido, crece muy rápido. Es un tumor embrionario, un tumor genético, que tiene un crecimiento rápido y deforma el abdomen del niño, ¿no? Lo eleva, lo deforma, siendo un lado más grande que el otro del abdomen. Entonces eso es rápido su diagnóstico, la madre bañándolo sospecha de algo que está dentro de su abdomen. Entonces lo trae al médico. Para nosotros es más fácil diagnosticarlo al tumor de Wills. Por eso que su diagnóstico es más precoz con respecto a otros como la leucemia o como los linfomas. Porque se hace evidente, ¿no? Se hace evidente, se visualiza y se palpa. El retinoblastoma, ¿no? Que tenemos que tener presente la pupila blanca, niños con pupila blanca, de un lado o de los dos lados, pupila blanca, ¿no? La pupila siempre es oscura, ¿no? Negra, pero estos niños a temprana edad comienzan a tener esa pupila blanca. Eso es un signo sospechoso de retinoblastoma, un tumor con un componente altamente genético. Recordemos que los niños pues no tienen, dentro de los factores etiológicos, no es como los cánceres de los adultos, ¿no? Que generalmente los conocemos, los factores etiológicos en los adultos, y por lo tanto hablamos de prevención en los adultos, ¿no? En cambio los niños no. Casi la mayoría de ellos tienen un componente genético. Por eso decimos que los tumores de los niños son genéticos. Los tumores de los adultos son de origen factorial, multifactorial, ¿no? Factores ambientales, ¿no? Nutricionales, etcétera, etcétera.
estilos de vida saludables, ¿no? Entonces es por eso que los niños no podemos hacer prevención, ¿no? Hablamos de una prevención en la madre, por ejemplo, la mamá alcohólica, ¿no es cierto? La mamá que se expone a radiaciones, vamos a decir, es por eso que está contraindicado que una gestante ingrese o se le haga una radiografía, ¿no? Porque está demostrado de que esos rayos X pueden alterar la genética del bebé y aparezca una leucemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, las gestantes está prohibido que ingresen o se le indique una radiografía, ¿ok? Entonces, hay que evitar por ejemplo, el etilvestrol, ¿no? Que es una hormona que se usa mucho a veces para tratamientos de tipo endocrino, ¿no? En una gestante está contraindicado, que está vinculado con algunos tipos de cáncer infantil, ¿no? La exposición al benceno, es una sustancia que de ella se fabrican muchos productos cosméticos incluso, ¿no? Que la gestante lleva a su cuerpo y se absorbe. Entonces hay que tener mucho cuidado con los insecticidas, los plaguicidas que la gestante puede tomar, ¿no? Puede exponerse a ellos. Hay muchos aerosoles, por ejemplo, ¿no? Que se usa hoy en día para eliminar los mosquitos, ¿no? Las cucarachas, y que son componentes derivados del benceno, derivados de sustancias hidrocarbonadas. Entonces, son cosas que evidentemente está vinculado a alteraciones, ¿no? Tintes de cabello, por ejemplo, ¿no? Que debemos evitar en una gestante el uso para evitar que esos puedan generar algún tipo de cáncer en el bebé, en el niño, ¿no? Entonces, quizá ahí radica la prevención, ¿no? La prevención que hacemos. Y por eso que una gestante el ginecólogo tiene que hacer mucho, indicarle o evitar que ponga ella muchas sustancias. Y nosotros como médicos generales también tenemos la función de informar a una gestante para evitar este tipo de casos. Porque a veces nos preguntan, a veces ¿no? los papás, ¿de qué, doctor? ¿Por qué mi niño tiene esta enfermedad, ¿no? Y uno tiene que explicarle que sí, pues el cáncer pediátrico tiene un origen genético la mayor de las veces, ¿no? Pero a veces tiene relación con la exposición de la gestante a algunas sustancias que son cancerígenas. Entonces, nuestro conocimiento de informar, a veces eso como que el familiar ya se entera de las posibles causales, ¿no? Del cáncer, ¿no? Del niño, ¿no? Que es lo que más nos preocupa porque son pequeños, pero son una pequeña edad, ¿no? Entonces el retinoblastoma es genético, pues es genético, es heredable, ¿no? Entonces hay que tener presente a eso, lo que le digo, ¿no? La pupila blanca. Los sarcomas de partes blandas, ¿no? Sobre todo el rhabdomyosarcoma, que es un tumor bastante frecuente en los adolescentes. El sarcoma de Kaposi, ¿no? Que está vinculado al virus de VIH, ¿no? Hay que tener presente, ¿no? Los tumores óseos, ¿no? Los niños que se quejan de dolores localizados, hay que pensar en un sarcoma óseo. Y ahí está el sarcoma de Ewing, ¿no? Que es un sarcoma bastante frecuente en los adolescentes, jóvenes, niños, ¿no? Sarcoma de Ewing, osteosarcoma de Ewing. Los dolores de hueso generalizados, por ejemplo, con articulaciones, músculos que se ven en los linfomas, o la leucemia, ¿no? Hay que tener presente también ese tipo de dolores óseos generalizados. Entonces, en cuanto a tumores óseos, es frecuente, los tumores óseos son frecuentes y hay que estar presente con esos dolorcitos
que muchas veces las madres asumen a que está creciendo el bebé, ¿no? Se corre la voz entre mamás y dice, sí, está creciendo, porque de repente escucharon o hay algún médico que les dijo que cuando el bebé crece hay dolor de huesos y eso lo que hace es enlentecer el diagnóstico precoz del cáncer óseo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunos cánceres de acuerdo por edad, ¿no? La prevalencia por edad. Fíjense, en el primer año de vida, ¿no? Básicamente la mayor cantidad de cánceres son embrionarios, ¿no? Son genéticos, embrionarios. Y cuando uno dice embrionarios, son de crecimiento rápido, muy rápido, que deforman el rostro, ¿no? O acaban con la vida del niño, ¿no? Y entonces ahí tenemos uno de los tumores, el retinoblastoma, por ejemplo, ¿no? Retinoblastoma que se aprecia muy bien ahí la pupila blanca, una pupila negra y una pupila blanca. Y también fíjense el cambio del párpado del lado de la figura superior, ¿no? Y las dos figuras superiores, donde vemos la tumoración ocular, el exoftalmo, ¿no? Exoftalmos. El exoftalmos no es solamente apertura del palpebral, el exoftalmos es la protrusión del globo ocular hacia adelante. ¿Ya? Exoftalmos es la protrusión del globo ocular hacia adelante, que genera, por supuesto, una apertura de palpebral, ¿no? Entonces, ese tipo de enfermedades, pues, no podemos dejar de sospechar, ¿no? Y ahí tenemos ya una evidencia de que se trata, pues, de un tumor que es altamente agresivo, ¿no? Entonces, el retinoblastoma es del primer año de vida, ¿no? El rhabdomiosarcoma, miren el tumor de Wills, ¿no? Por eso que son bebitos, y rápido uno hace el diagnóstico porque deforman su abdomen pequeñito que tiene, ¿no? Lo deforman o si no lo agrandan. Si es que pasa a línea media, tenemos un abdomen ya globoso, generalizado, por supuesto mate, ¿no? Porque es un tumor que a la percusión nos va a dar matidez. Matidez, y sabemos que el abdomen no es mate, sino es timpánico, ¿no? Entonces, un abdomen distendido. ¿Por qué le digo eso? Porque distendido puede ser por gases, ¿no? Cuando es por gases, vamos a ver que hay un timpanismo aumentado, ¿no? Pero cuando es por un tumor que es un crecimiento de carne, vamos a percutir y vamos a ver que es un tumor mate, ¿no? Es un área mate. Entonces eso es un tumor, es un crecimiento de riñón. Cuando se desarrolla en el primer año pueden llegar hasta 1, 2, 3 kilos. A veces se descuidan muchísimo los padres, ¿no? Muchos se descuidan cuando llegan al médico, y si el médico no sospecha, evidentemente no pide una ecografía abdominal, que es mínimo que uno tiene que pedir para descartar que sea un tumor de Wills, y más por la edad, primer añito, ¿no? Bien, entonces ya de 2 a 5 años, ¿no? Ya tenemos otro tipo de cánceres y ahí está la leucemia aguda. La leucemia predomina en esa edad, entre 2 a 5 añitos. Los linfomas y los tumores también del sistema nervioso, como son los gliomas. Gliomas, ¿no? Gliomas se le dice a los neuroblastomas, ¿no? Tumores de origen cerebral. Tenemos también algún tipo de cáncer de testículo, ¿no? Que se ve. Por eso que a los niños hay que decirles que se examinen los testículos, ¿no? Que hay que examinarse los testículos. La madre tiene que estar atenta a eso. Si bien es cierto, el autoexamen testicular es bueno a la edad en que incluso están ustedes como varones, deben examinarse los testículos para ver si alguno de ellos
Porque el tumor de testículos es hasta los 35, 38 años. Es decir, va desde la niñez hasta joven adulto, ¿no? Entonces, hay que estar pendiente de conocerse en primer lugar sus testículos, ¿no? El conocimiento de cómo son, para luego determinar pues que hay uno que es de mayor tamaño que el otro. El cáncer de testículo es altamente curable, pero el problema es que llegan demasiado tarde al diagnóstico o al tratamiento, porque muchas veces el adolescente o el joven no lo dice, no lo informa, ¿no? Zonas púdicas, entonces como que no lo informa y eso hace que lleguen estadios avanzados, ¿no? Entonces, el cáncer de testículo es frecuente, hay que considerar que es frecuente, ¿no? El cáncer de ovario, también las niñas, las mujeres jóvenes, también se ven afectadas de cáncer de ovario, ¿no? El cáncer de ovario hay varios tipos. Cuando uno dice cáncer de ovario, no es un solo cáncer, sino son varios tipos de cáncer de ovario, ¿no? Uno de ellos son los tumores germinales, por ejemplo, ¿no? Los tumores germinales de testículo y de ovario que aparecen a temprana edad, ¿no? A los 18, 20 años, 23 años, es altamente maligno. Puede llevar a la muerte a la mujer o al varón. Entonces hay que estar pendiente de los cánceres de ovario también. ¿Cómo se manifiestan? Evidentemente por un crecimiento tumoral, ¿no? Crecimiento tumoral que se evidencia de repente porque inicia dolor abdominal, dolor pélvico también se acompaña de algunas alteraciones hormonales que manifiesta la paciente y eso inmediatamente nos hace sospechar por la edad que tiene de que se trate no de un quiste, sino de algo que puede ser un tumor de ovario maligno. Entonces hay que inmediatamente ordenar ecografía para poder ver qué características tiene ese tumor. Y con sus marcadores tumorales podemos ya indicar una operación, ¿no? Que es lo primero que tenemos que hacer en este tipo de cánceres de tipo germinales que afectan al ovario y al testículo en mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, hay que estar presente, ¿no? La clínica es, como le dije, soberana, la clínica es la que está por encima de los estudios, tanto laboratoriales como radiológicos. Es importante a considerar la cefalea persistente, ¿no? Una cefalea persistente, una cefalea progresiva, ¿no? Y que es más fuerte en las mañanas, que se acompañe de vómitos, hay que prestar mucha atención, ¿no? Es probable que hay que sospechar en un cáncer cerebral, un cáncer de cerebelo, mucho más si hay alteraciones en el equilibrio, ¿no? Los niños que tienen cáncer del cerebelo generalmente manifiestan alteraciones del equilibrio. Ustedes saben que el cerebelo tiene funciones importantes en lo que es el equilibrio, ¿no? Tanto el equilibrio corporal para poder mantenerse de pie, como el equilibrio fino, ¿no? El equilibrio que vamos a usar nosotros para poder dirigir por ejemplo, ¿no? Nuestra mano hacia la boca, ¿no? Es un equilibrio fino. Entonces el cerebelo, todo eso puede, o de repente la caída o la apertura de la mano al agarrar, por ejemplo, un objeto, ¿no? Una cuchara, ¿no? Entonces, como no hay una buena sustentación, un buen manejo de la cuchara, eso corresponde prácticamente a problemas cerebelosos. Hay que sospechar inmediatamente en cerebelo. Son niños que no pueden ni sentarse, porque no pueden mantener el equilibrio tanto de pie ni sentado. La madre tiene que levantarlos, ¿no es cierto?, sentarlos para alimentarlos, porque no pueden mantenerse sentados. El cerebelo va desarrollándose
poco a poco, ¿no es cierto?, para darnos funciones muy importantes. Al comienzo de nuestra vida no podemos nosotros mantenernos ni sentados ni parados, ¿no? Básicamente estamos acostados. Conforme van pasando los meses, vamos adquiriendo la función del equilibrio de poder sentarnos, ¿no? Entonces ya a los 6 meses, ya un bebé se sienta, ¿no? Aprende a sentarse, a mantenerse sentado, ¿no? Y poco a poco, ya al año 2 meses, al año 4 meses, ya podemos mantenernos en bipedestación, es decir, el cerebelo comienza a aparecer funciones más importantes ya, que nos ayudan a mantenernos de pie y mucho más a caminar. Entonces, esas cosas pueden verse en los niños que son afectados por este tipo de patologías a nivel cerebeloso. Por otro lado, las alteraciones visuales, ¿no?, que puedan tener estos niños, ¿no? La dificultad para la visión, ¿no? Y la ceguera, ¿no? La ceguera. Las manchas blancas en la pupila, que hay que tener conciencia que es evidente, la madre debe darse cuenta inmediatamente de lo que está pasando con sus ojos, ¿no? Bueno, ya lo dije, la alteración motora, que básicamente es de tipo paresia o parálisis, ¿no? Al comienzo es paresia, ¿no? Es decir, no puede mantener el brazo en alto, no puede mantener el brazo de la pierna en alto, ¿no?, en movimiento, y la parálisis, que prácticamente ya es cuando uno le dice al paciente maniobras activas, ¿no? Que levante el brazo, que levante la pierna, que mueva el brazo, que mueva la pierna, entonces no lo puede hacer, ¿no? No lo puede realizar, por más que él intente hacerlo. Las alteraciones sensitivas, que va desde paresias, ¿no?, parestesias, hasta parálisis, ¿no? Sensaciones de hormigueo, sensaciones de que ya no tiene de hiperestesia, ¿no?, es decir, aumento de la sensibilidad, como que le quema la piel, ¿no?, y hasta la pérdida de la sensibilidad, ¿no? Ya no siente, entonces nos habla. Generalmente esto ocurre en tumores cerebrales o en tumores de la médula espinal. El deterioro del rendimiento escolar inexplicable, ¿no?, es importante cuando afectas áreas, sobre todo áreas frontales, donde está el cálculo, ¿no es cierto? Es el comportamiento del niño, ¿no? Ahí están las áreas del comportamiento de las personas. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta, ¿no? El cambio de carácter del niño, a veces su comportamiento durante el día, ¿no? Y sobre todo el deterioro del rendimiento escolar, que hace que uno debe estar sospechando algún problema cerebral, ¿no? Hay que tener presente todos estos datos, que lo que hacen es ayudarnos al diagnóstico precoz. Entonces, el diagnóstico definitivo pues se hace inmediatamente, como le dije, frente a la sospecha, los análisis de sangre, que son importantes para las leucemias, ¿no? Un hemograma nos ayuda muchísimo a definir, como le dije, un tipo de leucemia, ¿no? Con ello podemos nosotros hacer diagnóstico rápido de y las tomografías, ¿no?, los estudios, la ecografía en primer lugar y las tomografías, ¿no? El retinoblastoma, entonces, se origina de las células de la retina, básicamente. Sabemos que la retina está en la parte posterior del globo ocular y es un cáncer bastante frecuente. El diagnóstico precoz, oportuno, ¿no?, es básico ahí para poder evitar la muerte del niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diagnóstico precoz que hacemos nosotros los médicos ayuda muchísimo en esto, ¿no? Como le dije, está vinculado a factores de riesgo muy importantes, ¿no?, ya sea familiares, factores maternos también, ¿no? Poca fruta, poca verdura, como que está vinculado al retinoblastoma, algunas infecciones,
¿no? Por el virus papiloma, está vinculado al retinoblastoma. Y la clínica en el retinoblastoma, pues como hemos estado conversando, la leucocoria, ¿no? Pupila blanca. La niridia, ¿no? Que es la deformación de la pupila. No hay iris, ¿no? Como que no existiera iris. El estrabismo, que es la desviación ocular, ¿no? Todo eso nos hace sospechar de retinoblastoma. Su diagnóstico definitivo lo hace el oftalmólogo, ¿no? Realmente uno envía al oftalmólogo para que él haga todo este trabajo de fondo de ojo, ¿no? Para poder examinar cómo está la retina y evidentemente ahí va a evidenciar el problema, ¿no? Con el fondo de ojo. El crecimiento de una lesión intraocular que viene desde atrás hacia adelante en lo ocular. El tumor de Wills, que es otro tumor que también se ve con mucha frecuencia, ¿no? Es un tumor que abarca el riñón. Es un tumor, como lo hemos visto, embrionario que afecta antes del año de la vida. Y es rápidamente progresivo. Como le dije, el diagnóstico es rápido porque como crece rápido, pues se hace evidente en el abdomen, ¿no? Si trabajamos rápido, entonces la tasa de curación llega hasta el 90%. Entonces hay que tener presente a este tumor que es bastante frecuente, tumor de Wills, niños. Algunos factores de riesgo que están vinculados a este tumor, ¿no es cierto?, de origen familiar, y ahí están varios síndromes del Li-Fraumeni, que tiene que ver también con los sarcomas de partes blandas, anomalías geniturinarias, la aniridia, la anemia de Fanconi, que también está vinculado al cáncer gástrico, la trisomía 18, la criptorquidia, se vincula con criptorquidia, tumor que no ha descendido, no está en la bolsita cuando examinamos a los bebitos, no está en la bolsita del testículo. Entonces uno está y el otro no está. Criptorquidia, el testículo se ha quedado dentro del abdomen, ¿no? En el origen, porque sabemos que el testículo de su origen es abdominal, ¿no? Y luego desciende a las bolsitas. Entonces, ese es un factor muy importante, por eso que debemos solucionar el problema de la criptorquidia, ¿no? Antes de los 7 años. Debemos operarlo para que bajar el testículo a su lugar, porque ese es un factor muy importante dentro del cáncer de a ver, la clínica, sabemos que la fiebre, ¿no? La fiebre, la pérdida de peso y la astenia son síntomas bastante inespecíficos, ¿no? Fiebre, astenia, pérdida de peso son síntomas bastante inespecíficos. Porque ya cuando aparece la dificultad respiratoria, generalmente es por metástasis pulmonar. Este tumor, este cáncer de riñón, inmediatamente da metástasis a pulmón. Ya sea en el niño, en el adulto, el pulmón es el lugar más indicado para buscar metástasis. Fíjense, el crecimiento tumoral en el abdomen crea una circulación colateral muy parecida a la cirrosis. Muy parecido a la cirrosis. Hay una circulación colateral superficial. Las venas se dilatan. Se ve toda la circulación superficial. La conexión entre la cava superior y la cava inferior, ¿no? La tumoración y el abdomen. Es un abdomen bastante elevado y deformado.
Y como todo cáncer renal, pues, que vamos a hablar en la próxima clase, la hematuria, ¿no? La hematuria es frecuente, es el dato que nos traen los pacientes, ya sea la orina color rosado o la orina color sangre, ¿no? Rutilante, característico de este tipo de cánceres de riñón. Entonces, es un tumor riñón que está vinculado a una alteración cromosómica. Pronóstico, buen pronóstico, si aparece a más temprana edad y sobre todo si lo diagnosticamos precozmente, tiene un buen pronóstico, ¿no? Mal pronóstico va a depender mucho del diagnóstico tardío y de la anaplasia, o sea, el tipo embrionario, tipo poco diferenciado de las células de este tumor. Metástasis de un tumor de riñón, pues siempre, como le dije, hay que buscarlo en pulmón, en primera posibilidad, con una radiografía, una tomografía de tórax, donde evidenciamos también el componente ganglionar. El tratamiento básicamente es la operación, la cirugía, la intervención quirúrgica, es lo que tenemos que hacer rápidamente, y la quimioterapia, ¿no? Que son los medicamentos oncológicos que usamos. Y si ya es un paciente que llega muy tarde, ¿no? Ya empleamos quimioterapia sola y radioterapia, ¿no? El problema de la radioterapia es el poco uso en los niños, las contraindicaciones que tiene, ¿no? El más frecuente que aparezca un segundo cáncer, o que no permita el crecimiento de los órganos a donde son irradiados, porque la radioterapia detiene el crecimiento, con la consiguiente deformación. Y la supervivencia está entre los 90%, ¿no es cierto?, a 5 años. En realidad, si nosotros diagnosticamos precozmente a este tumor, perdón, de Wills, el pronóstico es muy bueno. Casi la mayoría se los ve vivos a más de 5 años, ¿no? El neuroblastoma, ¿no? Es otro tumor que también es frecuente, de tipo nervioso, periférico, ¿no? Sabemos que todos los ganglios de raquídeos derivan de la cresta neural, y son células simpático-adrenales las que abundan en este tipo de tumor, que son extracraneales, ¿no? Más frecuentes, de niños menores de 2 años, y también están vinculados a una alteración cromosómica. Puede ser de tipo familiar, 75%. Tienen mutación del gen ALK. Esta determinación del gen ALK hace que hoy en día tengamos quimioterapia dirigida hacia ese tipo de gen mutado. Se desarrolla sobre esos canales simpáticos, como le dije, ¿no?, al costado de la columna. Entonces, eso lo podemos determinar rápidamente a través de una tomografía, ¿no? Una tomografía que va desde el tórax hasta la pelvis, tórax, abdomino, donde cuello, tórax, abdomen y pelvis. Esas son las tomografías que pedimos. ¿Por qué? Porque los ganglios raquídeos están en todo el recorrido de la columna y hay que evaluarlos a todos, a todos. Entonces, es importante también el estudio del tórax por la metástasis que puedan dar a nivel pulmonar. El factor de riesgo vinculado a este tipo de neuroblastomas son la enfermedad de Von, ¿no?, Recklinghausen, ¿no? La neurofibromatosis benigna.
donde esta enfermedad de Born-Eckhouse se caracteriza por manchas color oscuras, café con leche, que le dicen en el cuerpo, ¿no? Y vemos en el niño unas manchas en el pecho, café con leche. Entonces, esas manchitas hay que prestar atención porque estos niños generalmente esconden dentro del abdomen algún tipo de tumoraciones que son fibromas, ¿no? Son fibromas y por eso que esta es una enfermedad benigna. Pero estos fibromas están vinculados a ese tipo de cáncer. Como le dije, los síntomas son bastante inespecíficos: fiebre, astenia, pérdida de peso. Pero como están ubicados al costado de la columna, inmediatamente invaden la columna, el canal raquídeo, generando un tipo de compresión del canal raquídeo, ¿no? Compresión medular. Entonces, nuestro paciente puede venir por problemas de parestesias o problemas de paresias, ¿no? Y muy raramente que vengan con parálisis y ya anestesia, ¿no? Que nos habla de un estadio más avanzado. ¿Cómo está el hemograma? Pancitopenia, ¿no? En caso de un hemograma con pancitopenia, dolores óseos, si hay metástasis ósea, que también es uno de los lugares más frecuentes de metástasis de este tipo de tumor. Pero básicamente la presencia de esa tumoración intraabdominal hay que sospechar inmediatamente. También generan masas, ¿no?, intraabdominales que deforman el abdomen del pequeño. Entonces ya hablamos de dos tipos de tumores que afectan el abdomen y que pueden elevarlo y deformarlo. Los estudios son muy importantes, la ecografía, la tomografía, ¿no? Y no parar hasta la biopsia y la inmunohistoquímica. No contentos con los informes del patólogo, cumplimos con la inmunohistoquímica. El compromiso medular es frecuente, ¿no? Y entonces, frente al compromiso medular hay que hacer estudios, a veces de la médula. El diagnóstico de extensión, como compromete huesos, hay que hacer la gamografía ósea. Con ello es el mejor estudio para estudiar huesos, ¿no?, la gamografía ósea. Pronóstico, todo depende del estadio en que lo recibamos al paciente, ¿no? Generalmente, como afecta edades precoces, es rápido el diagnóstico porque deforma su abdomen, ¿no? Mal pronóstico básicamente está entre estadio 3 y 4, la presencia de la alteración de la mutación del MIP, mal pronóstico. Hay que buscar metástasis en hígado, médula ósea, en la piel y en el hueso, ¿no? Entonces hay que hacer la biopsia de médula ósea para poder descartar la metástasis. Tratamiento básicamente es la cirugía, ¿no? La cirugía, erradicar el tumor inmediatamente y luego quimioterapia. La quimioterapia, como le dije, a veces es basado en el manejo inmunológico, la terapia hormonal, la radioterapia también, con la salvedad de algunos casos que no se puede usar por los efectos colaterales de las radiaciones. Entonces, la supervivencia estaría más o menos en un 75% si hacemos un diagnóstico oportuno. Baja la supervivencia, sobre todo en los que tienen alto riesgo. El hepatoblastoma, que es un cáncer también de los niños. El hepatoblastoma es uno de los tumores sólidos frecuentes también. Está vinculado a algunas alteraciones genéticas. Como dije, el cáncer de los niños es genético.
hepatoblastoma, hepatocarcinoma. Hay que tener presente entonces este tipo de alteraciones que puedan haber, ¿no? Algunos síndromes genéticos vinculados al cáncer hepático. El crecimiento del abdomen también es característico, pero básicamente el abdomen superior, ¿no? Superior. Nuevamente los síntomas siguen siendo inespecíficos, tumores de fiebre, astenia, pérdida de peso. Hay que sospechar fiebre que pasa de 7 días. Jóvenes, ya debe preocupar que esté pasando algo, ¿no? Y que además resiste a cualquier automedicación, antipiréticos, antibióticos que usan, hay que sospechar. La náusea y los vómitos, la afectación hepática siempre se acompaña de eso, náuseas y vómitos, ya sea desde un hígado graso hasta una hepatitis, hasta un cáncer de hígado, ¿no? Se acompaña de náuseas y vómitos. La ictericia, que nos habla de un gran compromiso hepático, ¿no? Más ya menos del 20% de la funcionalidad hepática, ictericia, ¿no? Aquí es importante la ayuda de algunos marcadores como la alfa-fetoproteína, ¿no? Que se eleva en el hepatocarcinoma y en el hepatoblastoma. Alfa-fetoproteína, ¿no? AFP. Esas son las siglas de la alfa-fetoproteína. Tumores óseos, el osteosarcoma y el Ewing, ¿no? Que son los sarcomas más frecuentes en los niños. El osteosarcoma, fatal este cáncer. Termina destruyendo al hueso, incluso es causa de fracturas patológicas en los niños y adolescentes, adultos jóvenes. Es el cáncer de hueso más común en los niños. Afecta a los huesos largos, ¿no? O sea, básicamente estábamos en fémur, húmero, huesos largos. Y más o menos andamos entre el 5 al 7% del cáncer pediátrico, que es niños. Sarcoma de Ewing, ¿no? Que es el cáncer más común también de hueso. Y afecta a huesos planos, ¿no? En este caso, la pelvis, ¿no? Huesos planos. También es genético, tiene algunos rasgos genéticos. Está vinculado a la mayoría de los problemas genéticos hereditarios. El uso de radioterapia, como le dije, ¿no? La quimioterapia previa, igual que el hepatoblastoma, son generadores de segundo tipo de cáncer, ¿no? El hepatoblastoma a veces aparece después de la quimioterapia en un niño, ¿no? Que hemos usado para algún tipo de leucemia. Aparece el hepatoblastoma. Entonces hay que tener muy en cuenta el uso de radioterapia y la quimioterapia y en este tipo de cánceres, ¿no? Segundo tipo de cáncer. Entonces, es osteolítico, ¿no? Con áreas osteoblásticas, ¿no? Entonces vemos en la imagen radiográfica, vemos imágenes grises con áreas de imágenes blancas, porque tiene los dos componentes este tipo de cáncer. Esa reacción perióstica nos hace que nosotros lo podamos determinar a través de un signo radiológico que es el triángulo de Kottmann, imagen de sol naciente. De repente en rayos, cuando hagan radiología, puedan ustedes ver algún tipo de imagen en sol naciente o triángulo de Kottmann, que es típico de la reacción perióstica que genera el tipo de cáncer.
Este tipo de cáncer se asocia muchas veces al retinoblastoma, al síndrome de Li-Fraumeni, pues un sarcoma, todos los sarcomas están vinculados al síndrome de Li-Fraumeni. Afecta básicamente el centro del hueso, ¿no? Donde se torna más agresivo. Sospechen siempre metástasis pulmonares en los sarcomas, todos los sarcomas, ¿no? Metástasis pulmonares, ya sea de partes blandas o óseas, pulmón. Tratamiento, la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia es importante acá. O la asociación de quimioterapia y cirugía, los dos. Como le dije, mal pronóstico, porque es un tumor que rápidamente da metástasis pulmonares. Es decir, ¿no? Al momento del diagnóstico ya tiene compromiso pulmonar. Entonces eso hace que su pronóstico sea malo del osteosarcoma. Hay que estar atentos a la expresión del gen MDR y dentro de los análisis a la fosfatasa alcalina y la láctico deshidrogenasa. Dos marcadores importantes en este tipo de cáncer óseo. Entonces, localizaciones, el sarcoma de Ewing, ¿no? Como le dije, pelvis es el lugar más frecuente, afectado y de mal pronóstico. El dolor es el síntoma, ¿no?, más preponderante, más la masa palpable y por supuesto la pérdida de peso y la fiebre. Recuerden la reacción perióstica, el triángulo de Codman, que es típico en este tipo de sarcomas, y su localización en diáfisis. Tratamiento, igual quimioterapia, cirugía, que son básicamente los pilares en este tipo de cánceres de los niños. El tumor de partes blandas más común en los niños, el rhabdomyosarcoma. Es tumor de la carne, muy frecuente, incluso de 0 hasta los adolescentes, ¿no? Es un tumor de la carne, ¿no?, porque se deriva del tejido conjuntivo, compromete también al sistema nervioso periférico. Entonces hay factores de riesgo en este tipo de cáncer, ¿no? Como le dije, la radioterapia. Cada vez que pensamos usar radioterapia en algún tipo de cáncer en los niños, hay que tener mucho cuidado porque es un factor cancerígeno muy importante, mucho más que la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia también se ve asociado a cáncer, ¿no? Pero en radioterapia es mucho más todavía. Algunos virus, ¿no?, relacionados, como el virus de Epstein-Barr, algunos virus que están vinculados al SIDA, ¿no?, el síndrome de Li-Fraumeni, que es el clásico, la presencia del gen retinoblastoma, la neurofibromatosis tipo 1, que están asociados a alto riesgo de esta enfermedad. La clínica, siempre la pérdida de peso, la proptosis y si es que está localizado en la parte ocular. El diagnóstico lo hace los estudios, ¿no?, ecográficos, tomográficos y la biopsia, ¿no?, la biopsia que va a determinar el tipo histológico. Bueno, el diagnóstico precoz es lo que más incidimos en este tipo de cáncer de los niños y por supuesto va en que la sobrevida es mayor y la curación también es mayor. Eso hay que incidir muchísimo, jóvenes, futuros médicos, que tenemos que estar atentos a lo que es el diagnóstico precoz. Hay signos y síntomas que hay que recordar
¿no? En el cáncer pediátrico, que hay que estar en alarma, ¿no? Alarma. Conclusiones, entonces, el tratamiento multidisciplinario en estos casos da buenos resultados, ¿no? Tanto las